¿Qué viste, Ana? Que hay brujería, mira. ¿Brujería? Muy cierto. Como algo, ¿verdad? Porque se ven como hasta pelos y un huevo. Cierto. Y aquí está una especie de veladora, sí es cierto, miren. Sí. Entonces quiere decir... como más vasos quebrados. Tenemos que tener cuidado pues de no tocar nada, sí, fíjense, entonces eso quiere decir que este lugar lo han utilizado para hacer rituales o brujerías. No sé. Ahí está una persona parada. Está vigilando, miren, a lo lejos. Ustedes son 3. Uno de ustedes se tiene que quedar aquí conmigo. ¿Cómo? Como lo oyen. Si quieren llevarse ese tesoro, si se lo quieren llevar, esa es la única condición que les pongo. ¿Cómo puede ser que haya envejecido este lugar en unos cuantos minutos? ¿Cómo puede ser? No entiendo. Y empezaron a llenar sus mochilas y sus bolsillos lo más que pudieron de monedas de oro. Dijo, ¿sabes qué? Llénalo, le vamos a llevar su parte a este. Llénalo. Ahorita en cuanto lo encontremos se va a poner feliz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy nos acompaña Ana y su señora madre. Aquí se las presento, es primera vez que ella nos acompaña en un video, entonces pues espero que les agrade o sea de su agrado su compañía. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos acá por Calera de Víctor Rosales. La intención es platicarles una historia, pero vamos a utilizar como fondo pues o como escenario una estación muy antigua, una estación que tiene mucha historia, tiene muchísima historia. Y la verdad me agradó mucho para platicarles la historia del día de hoy. Fíjense que donde quiera que andamos, en todos los pueblitos, en todos los lugares ha de haber alguna historia, alguna leyenda, algo interesante para platicar. La historia que les voy a platicar el día de hoy pues sucedió ya hace algunos años y le sucedió a unos muchachos que andaban de mochileros. Eran 3 jóvenes que iban con la intención de llegar a la playa, pero ellos iban de ray. Llevaban muy poco dinero, entonces la intención pues era acampar donde pudieran para no tener que pagar hospedaje. Esa era la intención. Llegaron a un pueblito muy extraño, chiquito, pero que se miraba que era un pueblo muy antiguo. La verdad les gustó mucho para quedarse ahí ese día a descansar. Su intención nada más era pasar la noche y otro día temprano agarrar camino hasta llegar a la playa. Entonces ellos llegan y al instante lo primero que hacen es entrar a un lugar de esos donde venden pues licor, venden cerveza, venden alcohol, pero sobre todo también venden comida, con la intención de preguntar si el lugar era tranquilo. En cuestión de la seguridad, pues esa era su mayor preocupación. Pero al llegar al pueblo, o bueno, más bien antes de llegar al pueblo, se dieron cuenta que había como un pequeño valle, un lugar muy plano, donde en medio había un árbol muy grande, un árbol muy frondoso que les llamó mucho la atención porque todo el lugar estaba completamente pelón, estaba completamente solo, no había árboles, no había maleza, no había huizaches, no había nopales, no había nada de eso, solamente ese árbol grandísimo que desde lejos se alcanzaba a divisar, ese árbol. Entonces les llamó mucho la atención y a uno de ellos se le ocurrió la idea de acampar ahí debajo de ese árbol. Pero entraron a aquel lugar con la intención de refrescarse un rato, de tomarse un refresco y platicar con la gente, a ver cómo estaba el pueblo, si era seguro quedarse ahí. Y ya al estar ahí, se pusieron a platicar sobre esa intención de quedarse abajo de ese árbol, de ahí pasar la noche. Había una persona, un señor de edad avanzada, un aproximado de 70 años, con un aspecto raro, un aspecto de una persona ya muy cansada, muy probablemente por el trabajo, un bigote muy abultado, su cara que se notaba que ya tenía muchos años de trabajo, ya se miraba cansada su mirada. Era un señor pues de respeto aparentemente, ¿verdad? Y él se les quedaba viendo de una forma muy extraña a estos muchachos. Y sobre todo, estaba muy atento a la plática que ellos tenían. Estos jóvenes muy pronto se dieron cuenta de la presencia de aquel hombre y sobre todo de cómo los miraba y de cuánta atención les estaba poniendo. Empezaron a comentar entre ellos, oye, ese señor, ¿qué onda? Se nos queda viendo muy raro, ¿no? Sí, y se ve que está muy atento a nuestra plática. Entre ellos hasta llegaron a pensar, qué señor tan metiche. Pero ellos nunca se imaginaron, pues que él de cierta forma les quería dar una advertencia
sobre aquel lugar, sobre aquel árbol. Después de un rato, se voltearon los tres hacia él, se giraron completamente y le preguntaron: oiga, ay, disculpe, pero es que ¿sabe qué? Se nos hace muy rara la forma en que nos ve, ¿necesita algo? ¿Quiere algo? ¿Necesita alguna ayuda? Aquel señor solamente se echó una carcajada, se levantó de su lugar y caminó hacia ellos. Les dijo: miren, ¿saben qué? Ay, discúlpenme, no pude evitar estar escuchando su plática y déjenme les digo una cosa, ese lugar al que ustedes quieren ir, la verdad, yo no se los recomiendo. Es un lugar muy peligroso. Aquí en este pueblo hay una historia, hay una leyenda. Fíjense que se dice que en ese árbol pasan cosas muy malas. Muchas personas han ido en busca de aquella historia y son personas que ya no regresan, son personas que ya no se vuelve a saber de ellos, y la última vez que la gente los vio o supo de ellos fue precisamente ahí, debajo de ese árbol. Entonces yo no les recomiendo para nada que vayan a ese árbol, ni mucho menos a pasar la noche. Estos jóvenes, pues al escucharlo solamente les dio risa, pues ellos pensaron que tal vez solamente se trataba de alguna historia, o más bien sobre alguna leyenda que le contaban a los niños, a lo mejor para asustarlos, para que no se alejaran del pueblo. Pero discúlpenme, mi gente, voy a interrumpir un poquito porque veo que Ana algo encontró. ¿Qué viste, Ana? Que hay brujería, mira. ¿Brujería? Muy cierto. Como algo, ¿verdad? Porque se ven como hasta pelos y un huevo. Cierto. ¿Saben qué, mi gente? Muchas de las veces es por eso que en muchos lugares suceden cosas extrañas, porque son lugares que la gente usa para hacer prácticas, pues, prácticas no muy bien vistas por mi Padre Dios. Y aquí está una especie de veladora, sí es cierto, miren. Sí. Entonces quiere decir... como más vasos quebrados. Tenemos que tener cuidado, pues, de no tocar nada, Pisar. Sí, fíjense, entonces eso quiere decir que este lugar lo han utilizado para hacer rituales o brujerías, muy probablemente. Pues bueno, estos jóvenes no se preocuparon por lo que este señor dijo. Ellos pensaron que tal vez solamente se trataba de algún mito que había en aquella comunidad. Entonces, pues decidieron omitir, no hacer caso de lo que el señor estaba diciendo. Entonces, pues lo dejaron pasar. Pero uno de ellos sí se interesó mucho por la historia. Aunque no creía, de todos modos sí le llamó mucho la atención conocerla y le dijo a este señor: ¿sabe qué? No sea malito, platíquenos esa historia, platíquenos cuál es la leyenda o qué es lo que la gente dice. Aquel señor le dio mucha risa, una risa muy extraña, y le dijo: está bien. Pidió unas bebidas y les dijo: no se preocupen, yo los invito, yo pago. Les invitó unas bebidas y les platicó aquella historia. Dice: miren, se dice que ahí al pie de ese árbol, abajo, entre sus raíces, hay un tesoro muy grande. Se dice que hay un tesoro muy grande, un tesoro que la verdad, pues muchos han intentado buscar y nadie lo ha logrado. Nadie ha dado con él. Pero se dice que todos los que han intentado buscarlo, todos los que han intentado sacarlo, pues desgraciadamente algo les pasa, algo muy fuerte que les da miedo y ya no vuelven, o muchos de ellos hasta han desaparecido. Y aquellos que se han llevado algún susto, pues nunca quieren platicar qué fue lo que les pasó. No sé si sea porque los tachen de locos o se burlen de ellos, o de plano fue algo muy fuerte lo que les pasó. No se sabe realmente el motivo por el cual no lo quieren platicar. Se dice que ese tesoro ya tiene muchísimos años ahí, que es un tesoro que data de por allá del 1800. Muchos dicen que era el tesoro de un hacendado, otros dicen que era de un general de la Revolución, pero otras personas que supuestamente son familiares de los que lo han ido a buscar han mencionado que es un tesoro que depositó ahí, que enterró ahí el mismísimo diablo, el mismísimo demonio. Entonces, pues no se sabe realmente si es cierto o no, pero lo que sí les puedo decir es que en ese lugar pasan cosas muy extrañas, cosas muy feas, muy horribles. Entonces yo no les recomiendo para nada que vayan a ese lugar. Pues estos muchachos se interesaron bastante por ese lugar. Si ya les había llamado la atención, pues ahora con mayor razón iban a ir a hospedarse ahí. Bueno, iban a ir a acampar ahí, a ese lugar. Miren, Ana me menciona que hasta acá afuera también hay trabajos de brujería. Entonces quiere decir que aquí pues lo utiliza la gente para eso. Es muy probable que sucedan cosas. Miren, ahí está.
Ahí está otra veladora, entonces a lo mejor algo tendrá que ver. Ahorita me fijé ahí adentro, también está pues ahora sí que un graffiti con una estrella invertida. Entonces, quién sabe qué tipo de rituales hagan aquí, ¿se imaginan? Pero mejor no lo queremos averiguar. Pues bueno, mi gente, estos muchachos fueron y consiguieron herramientas con un herrero para escarbar. Pidieron herramientas para ir a buscar supuestamente aquel tesoro. Así lo hicieron, se dirigieron hacia aquel lugar. Al llegar, pues todavía era en la tardecita. Sacaron sus lonches, sacaron algunas bebidas y sobre todo las herramientas y pusieron su campamento. Y en cuanto oscureció, en cuanto ellos calcularon que ya toda la gente iba a estar dormida, empezaron a escarbar. Así estuvieron por bastante tiempo, ya llevaban varios hoyos muy profundos alrededor del árbol. Se empezaron a cansar inexplicablemente, de repente se les fueron las fuerzas, se empezaron a sentir muy agotados, se quedaron dormidos ya en punto de la madrugada, ya unas cuantas horas de amanecer, se quedaron profundamente dormidos. Al siguiente día en la mañana, uno de ellos fue el primero en despertar y al darse cuenta lo que había sucedido ahí en el lugar, despertó desesperado a sus amigos, a sus compañeros. Uno de ellos incluso se molestó, uno de ellos se enojó porque lo despertó de una forma muy abrupta, de una forma muy agresiva. Lo asustó este muchacho al levantarse, hasta le dio el aire. Dijo, ¿qué tienes? ¿Qué traes? ¿Por qué me tironeas? ¿Por qué me despiertas? Estaba bien a gusto, ¿no? Dice, es que no puedo entender qué es lo que está pasando. Al ponerse de pie, los tres juntos se dan cuenta que no había nada de hoyos. No había ningún agujero. Todo estaba intacto, como cuando llegaron. La tierra no estaba movida, la hierba no estaba pisada. No había ninguna seña de aquellos hoyos que hicieron. ¿Qué fue lo que pasó? Pues si yo hice un hoyotote aquí bien grande, pues yo también. ¿Qué tanto escarbaste tú? No, pues yo escarbé casi 1 metro. Y aventé la tierra para un lado y no hay nada. ¡Ah, caramba! Pues ¿qué pasó? Ellos le echaban la culpa que muy probablemente, como andaban muy tomados, estaban ya muy borrachos, ni siquiera escarbaron, ni siquiera pudieron hacer nada, o a lo mejor hasta escarbaron en otro lado, pensando que fue ahí. Esa era la explicación que ellos daban. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Dijo, hay que ir con el herrero y decirle que si nos presta la herramienta un día más, ¿no? ¿Tú cómo ves? Dijo, pues sí, yo creo que sí va a ser necesario. Se levantaron su campamento y se fueron hacia el pueblo a conseguir algo para desayunar y a platicar con la gente del pueblo un poquito más sobre aquella historia, sobre aquella leyenda, a ver qué más información les daban. Esperaban encontrarse con aquel hombre, pero no, ya no lo volvieron a ver. Fueron y platicaron con el herrero, le dijeron que si les prestaba la herramienta unos días más, y él les dijo que sí, sin problema, podían utilizarla lo que ellos necesitaran, nada más que al final pues lo alivianaran con algo económico, que lo alivianaran con algo de dinero por la renta de la herramienta. Ellos dijeron que sin problema. Se llegó la tarde y se pusieron de acuerdo. ¿Sabes qué? Hoy no vamos a tomar, Hoy no vamos a tomar, tenemos que estar bien conscientes. Muy bien. Así lo hicieron. En cuanto empezó a oscurecer, se fueron, montaron otra vez su campamento y se pusieron a escarbar. En cuanto se llegó la madrugada, que ya no se escuchaba ni un ruido, que en el pueblo todos estaban dormidos, ellos empezaron a escarbar. Así estuvieron por un largo rato, hasta que el sueño los venció. Ya llevaban un hoyo muy profundo. No encontraron nada. Se fueron a dormir. Decidieron que mejor se iban a dormir y que otro día le seguían ya en otro punto o un poquito más profundo. Se van a dormir y otro día en la mañana, en cuanto despiertan, lo mismo. Una vez más, la tierra estaba intacta. Alrededor del árbol no había señas de que nadie hubiera escarbado, y esta vez los tres estaban en su juicio. Ninguno de ellos había tomado. No se explicaban qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo? Pero si yo me aventé un hoyo como de 2 metros. ¿Qué está pasando? Oye, pues si estuvimos escarbando casi hasta el amanecer. Les entró el miedo y se fueron corriendo al pueblo. Dejaron ahí incluso hasta las herramientas. Y uno de ellos dijo, no, ¿sabes qué? No, yo no me explico qué fue lo que pasó, pero vamos por las herramientas del herrero. Yo pienso que no debemos hacerle eso. Si no las personas de voluntad hay que ir a recogerlas. Se regresaron y ahí estaban las herramientas.
ahí estaban las herramientas, pero casualmente el lugar por el que ellos llegaron, la hierba que ellos pisaron estaba intacta también. Se miraba que hacía mucho tiempo que nadie entraba a esa zona, que nadie se acercaba a ese árbol. Ellos recuerdan que cuando fueron un día anterior en la tarde, siguieron las huellas que ellos mismos habían dejado, aquella hierba aplastada, siguieron el mismo caminito, la misma vereda que ellos mismos habían hecho. Esa vereda ya no estaba, había desaparecido. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué no había ni rastro de que ellos habían estado ahí, que ahí habían pasado la noche? No se lo explicaban. Recogieron las herramientas y se fueron al pueblo. Por la tarde, cuando estaban comiendo, a uno de ellos se le ocurrió una idea. Les dijo, ¿saben qué? Si nos queremos dar cuenta de qué es lo que está pasando, yo pienso que debemos de hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Dijo, pues tengo una idea. No sé si se vayan a animar. Yo pienso que hay que turnarnos para que alguien esté despierto toda la noche. Se pone a escarbar uno y los otros dos duermen. Y ya después el que está escarbando que duerma y otro que se ponga a escarbar. Y así todo el tiempo. 2 dormidos y uno escarbando. ¿Qué les parece? Yo pienso que es lo mejor y así nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Se turnaron y con la promesa de que si no encontraban nada ese mismo día abandonaban el pueblo. Ellos tenían la intención de solamente pasar una noche ahí y seguir su camino hacia la playa, pero ya llevaban una semana. Increíblemente ya llevaban una semana ahí en busca de aquel tesoro, pero sobre todo de averiguar qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué ese hoyo se volvió a tapar? ¿Por qué no se encontraba ni siquiera el rastro de que habían estado ahí? Empezó a escarbar el primero y los otros 2 estaban descansando. Cuando le tocó su turno al segundo, el que estaba escarbando se fue a acostar, pero con una sensación muy extraña, como si estuviera a punto de suceder algo. Cuando estaba el tercero en turno, ya casi para amanecer, despertó a sus compañeros de una forma muy agresiva. A los tirones y a los gritos los despertó. ¿Qué es lo que tienes? Dijo, vengan, ahí está una persona parada. Está una persona parada ahí. ¿Quién es? No sé. Ahí está una persona parada. Está vigilando, miren, a lo lejos. Dijo, no te preocupes. De seguro nomás es alguien que está viendo a ver qué estamos haciendo. De repente aquella persona desaparece. Y justo en el momento en que desaparece, el que está escarbando pega un grito. ¡Vengan! Acabo de dar con algo. ¿Qué? Dice, mira, la pala golpeó en algo de metal. Ayúdenme, por favor. Inmediatamente los 3 se metieron al hoyo y empezaron a escarbar con sus propias manos, a quitar la tierra de alrededor. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que era un cofre muy antiguo, un cofre muy viejo, de madera con metal. Dijo, ¿sabes qué? Destapa la tapa, abre la tapa. Hay que tratar de abrir la tapa para ver qué es lo que tiene. Así lo hicieron. Cuando destaparon la tapadera, ese cofre ni siquiera tenía un candado. Estaba abierto. Al abrirlo, ¿cuál va siendo su sorpresa? Ese cofre estaba lleno de monedas de oro. Puras monedas de oro y plata. Habían dado con aquel tesoro, la historia era real. Al darse cuenta de que en ese momento se habían hecho inmensamente ricos, estaban celebrando a los gritos y riéndose a carcajadas cuando de repente se escuchó una carcajada que no era de ellos. Otra risa que se empalmaba con la de ellos, pero una risa muy agresiva, una risa muy grotesca, una risa llena de maldad. Voltean hacia la punta de aquel árbol y ahí estaba esa persona. Ahí estaba y de un brinco saltó y cayó a la tierra, cayó al suelo. ¿Usted quién es? ¿Qué es lo que quiere? Yo soy el dueño de aquel tesoro. Felicidades, muchachos. Nadie había dado con él. Son ustedes los primeros. Ese tesoro es suyo. Se voltearon a ver uno a otro, muy sorprendidos por lo que ese hombre estaba diciendo. Empezaron a susurrar entre ellos y uno le dijo al otro, ¿sabes qué? Son puras mentiras. De seguro se quiere quedar con el tesoro. Se quiere quedar con las monedas. No, ¿sabe qué? Es de nosotros lo encontramos. Vaya, si usted lo que quiere es quitárnoslo. No, ¿qué pasó, muchachos? Les estoy diciendo que ese tesoro es mío. Ese tesoro es mío, yo soy el dueño, soy el propietario. Felicidades, muchachos. Ese dinero es suyo. Solamente les pongo una condición. ¿Qué condición? Solamente una, jóvenes. Ustedes son 3. Uno de ustedes se tiene que quedar aquí conmigo.
¿Cómo? Como lo oyen. Si quieren llevarse ese tesoro, si se lo quieren llevar, esa es la única condición que les pongo. Que uno de ustedes se quede conmigo. Pero el que se quede, debe de estar de acuerdo en quedarse conmigo. Y los 3 tienen que estar de acuerdo en que él se quede. Tanto ustedes de dejarlo como él de quedarse, tienen que estar de acuerdo. Si alguien de los 3 no está de acuerdo, no se los puedo entregar. Este viejo está loco. Está loco, ustedes no hagan caso, ignórenlo. No, ¿sabe qué? No nos interesa su oferta y váyase. El tesoro ya es de nosotros porque nosotros lo encontramos, así es que váyase. Lárguese de aquí no es bien recibido. Se echó una carcajada infernal, llena de maldad, y al acercarse a ellos se dieron cuenta. Era aquel hombre del bigote abultado, aquel hombre con el que habían platicado en aquel lugar, el que les había dado a conocer esa historia. Esa leyenda era la misma persona. Ellos no lo podían creer. Dijo, pues ya les dije, esa es la única condición. Y así como apareció aquel hombre, así desapareció. Se asustaron bastante por lo que él les dijo y la forma en que desapareció ante sus ojos. Ante sus ojos se desapareció como si se hubiera vuelto invisible en ese preciso momento. Y ellos salieron corriendo muy impresionados porque se dieron cuenta que estaban ante la presencia de algo que no era normal, algo que no era humano. Salieron corriendo despavoridos, muy asustados. Al llegar al pueblo se dieron cuenta de lo que había pasado. Dijo, oye, ¿sabes qué? Ese hombre, yo para mí, que así como desapareció, pues no sé, debió de haber sido un truco. Lo que quiere es quedarse con nuestro dinero, menso. Tenemos que regresar. Pero pues a estas horas, imagínate, yo creo que ya se lo llevó. No, vamos, tenemos que alcanzarlo y se lo quitamos. Nos engañó como si fuéramos unos niños. ¿Cómo va a ser posible? Uno de ellos, que era el más inteligente de los 3, les dijo, no, es que entiendan. ¿Cómo va a ser posible que la tierra de repente llegue a su estado natural después de haber escarbado? Ese hombre salió de la nada y así como apareció, desapareció. Esto es algo malo. Esto es algo malo. Acuérdense que él mismo nos dijo que ese tesoro era del demonio. Pues es que él es el demonio, entiendan. No, ¿cuál demonio? Vámonos. Hay que recoger lo que alcancemos, lo que podamos y para regresarle su herramienta al herrero. Vámonos. Dijo, no, ¿sabes qué? Vayan ustedes, yo no quiero ir, yo aquí los espero. Bueno, pues está bien, aquí esperamos, vamos y ahorita regresamos. Ellos se fueron inmediatamente a alcanzar a aquel hombre para quitarle su dinero. Al llegar al lugar, se dieron cuenta. Una vez más, el lugar estaba intacto. Aparentemente nadie se había acercado a ese lugar. En años nadie se había acercado a ese lugar. Estaban muy asustados, estaban muy desesperados. ¿Qué pasó? Pero pues ¿dónde está? ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde está el tesoro? El hoyotote que hicimos para desenterrar el cofre. ¿Dónde está? No me lo explico. Oye, ni siquiera la herramienta del herrero está. ¿Qué está pasando, no? Se dieron cuenta que su amigo tenía razón. Algo muy malo estaba pasando. Algo muy malo, ese tesoro no era nada normal. Decidieron regresarse a recoger a su amigo e irse inmediatamente y ya a su casa. Ya ni siquiera tenían intenciones de seguir con el viaje a la playa. Lo que querían era regresar a su casa, a su pueblo. Al llegar al pueblo, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que resulta que aquel pueblo era fantasma. Las casas, los negocios que ellos miraban intactos, ahora eran ruinas, eran baldíos, eran tapias. Estaba completamente abandonado el lugar. ¿Cómo puede ser que haya envejecido este lugar en unos cuantos minutos? ¿Cómo puede ser? No entiendo. Se dirigieron hacia aquel bar donde habían conocido a aquel hombre, donde habían escuchado aquella leyenda. Ahí va a estar su amigo esperándolos. Pero nada. También estaba en ruinas, también eran tapias y de su amigo ni sus luces. Al entrar a aquel rincón, en aquella mesa donde ellos se habían sentado durante aquellos días a comer, a platicar, se dirigieron hacia allá y lo único que encontraron fue un bulto tirado en el suelo tapado con una sábana. Se llenaron de nervios, se llenaron de horror al pensar que muy probablemente era su amigo sin vida. Se pusieron muy nerviosos, ni siquiera se atrevían a destapar aquella sábana, no se atrevían.
hasta que uno de ellos se animó y dio un tironquito a aquella sábana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ahí estaba aquel cofre. Ahí estaba ese cofre viejo de madera. Uno de ellos lo destapa y ahí estaban las monedas de oro y plata. Ahí estaba ese dinero. Se emocionaron bastante al verlo y empezaron a llenar sus mochilas y sus bolsillos lo más que pudieron de monedas de oro. Dijo, ¿sabes qué? Llénalo, le vamos a llevar su parte a este. Llénalo, ahorita en cuanto lo encontremos se va a poner feliz de saber que encontramos el cofre. Llena la mochila, hay que agarrar su parte de él también. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al tratar de escarbar en el fondo, encontraron un pedazo de tela. Uno de ellos se quedó pasmado, se quedó congelado al ver aquel pedazo de tela. Era un trozo de la camisa de su amigo. Pero ese trozo se miraba que ya tenía muchísimos años en el fondo de aquel cofre. Y era un trozo de la camisa que él mismo le había regalado a su amigo. O sea que la reconoció al instante. Se le empezaron a rodar las lágrimas. El otro muchacho le preguntó, ¿qué tienes? Pues, ¿qué viste? Pues, ¿cómo que qué vi? ¿No ves? ¿No ves? Es la camisa que él traía puesta. Pero tú, ¿cómo sabes? Si yo mismo se la regalé, yo la reconozco, es su camisa. Aquel amigo la agarra para examinarla y al darle la vuelta, ahí estaba un escrito con tinta antigua que decía, fue un placer hacer negocios con ustedes. Ellos ya sabían lo que eso significaba. Salieron huyendo de ese lugar. Se fueron a su pueblo, jamás volvieron a hablar sobre el tema. Y de su amigo jamás se volvió a saber nada. Muchas de las veces dicen que esos dineros tienen encanto. Esos dineros a veces tienen cuidadores, tienen propietarios. Y muchas de las veces, pues, no fue ocultado ese dinero, no fue enterrado de buena manera. En aquellas épocas se dice que los hacendados aprovechaban pues a sus trabajadores, a sus peones, para que los ayudaran a hacer aquel hoyo, para esconder aquel tesoro. Entonces, en ese entonces no había bancos, entonces escondían su dinero donde ellos podían. Y a veces se llevaban trabajadores, se llevaban obreros de la misma hacienda para que ellos hicieran el trabajo rudo, ellos escarbaran y lo enterraban. Y muchas de las veces les arrancaban la vida para que no supieran dónde quedó el dinero, para que después no lo fueran a sacar o no fueran a estar diciendo dónde guardaba el dinero el patrón. Entonces les arrancaban la vida, quedaban ahí mismo, en el mismo hoyo muchas de las veces y quedaban como protectores de aquel dinero. Entonces por eso muchas de las veces asusta mucho en las orillas, mi gente, abajo de los árboles, entre las raíces, abajo de una nopalera, donde sea, donde probablemente enterraron aquel dinero, a veces se espanta porque ahí está aquella ánima. Y en este caso, pues dicen que era el mismísimo demonio el que enterró ese dinero. Como ven, mi gente, pues déjenme les muestro un poquito también este lugar. Se me hace muy interesante, fíjense, esta es como una casita, yo me imagino que aquí vivían los trabajadores pues ahora sí que del ferrocarril. En aquel entonces, mi gente, pues era máquina de vapor, no los trenes modernos ahora de Ferromex, por ejemplo. Era otro tipo, otro sistema el que se trabajaba. Esta estación es muy antigua. Creo yo que se fundó por allá por el 1884 este lugar. Y es un lugar muy famoso. Les voy a decir por qué. Por dos razones. Una, aquí le conocen como la estación de la mesa redonda. Hay una especie de rotonda que en aquella época dicen que tenía un sistema que servía para darle la vuelta a la máquina. Entraba por un lado, la metían en esa rotonda y ahí mismo giraba la rotonda y volteaba hacia el otro sentido a la máquina para que saliera, ahora sí que para que regresara por donde se vino. Entonces ese era un sistema, porque según lo que nos platican los antiguos, pues en aquel entonces era más difícil reversearlas, esas máquinas. Entonces esa rotonda servía para voltearlas, para cambiarlas de sentido o para echarles mecánica. Pero sobre todo, este lugar es muy famoso. Déjenme les digo por qué. Porque se dice que aquí acampó Francisco Villa, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Se dice que él aquí acampó cuando venía por allá de Torreón. Se detuvo aquí en este lugar y aquí hizo un censo, aquí hizo un conteo de su gente. Aquí hizo un conteo de cuántas bajas había tenido en sus últimas batallas. Y habló con su gente. Les dijo, pues ahora sí, aquí no quiero desertores. Vamos a acabar con la guerra en un solo día. Prepárense porque de aquí nos vamos a tomar Zacatecas.
Mi gente, antes de cerrar este video quiero mandar unos saluditos por ahí a la gente que nos ve. Un saludo por ahí para Pilo Aguilar por ahí en la carnicería, en la taquería. Un saludote, muchas gracias por ver nuestros videos. También queremos mandar unos saluditos muy especiales en este video para la gente de fuera, la gente que no es de aquí de nuestro país. Últimamente nos han estado escribiendo de otros países. Un saludote hasta España, Costa Rica, Argentina y Venezuela. Y un saludote también por ahí para Tijuana presente. Gracias por ver todos nuestros videos. Y también para la señora Vero Lague, que también nos comenta que no se pierde ningún video. Muchísimas gracias. Y pues un saludo en general a toda la gente, a toda la familia Relatos de Zaguán. Muchas gracias por estar presentes siempre en todos nuestros videos. Gracias por su apoyo, porque sin ustedes pues no podríamos salir a conocer más lugares. Pues bueno, saluden, despídanse. Nos vemos, gracias. Bueno, pues somos por ahí la señora suegra Ana y su amigo Luis Carrillo, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.